En el año 2187, la humanidad había alcanzado las estrellas, pero las estrellas no estaban vacías. Allí, en la vastedad del cosmos, esperaban los Wraith, una raza antigua y despiadada. Los Wraith no conquistaban con ejércitos al principio, sino con leyes, con sistemas, con trampas económicas. Habían dominado 53 civilizaciones sin disparar un solo proyectil en la primera fase. Su método era simple, pero devastador: el sistema de cosechas. Una trampa disfrazada de contrato de paz. Cuando contactaron a la humanidad, llegaron con sonrisas frías y documentos llenos de promesas. Les ofrecemos protección, dijeron los embajadores Wraith, con sus voces resonantes y calculadas. Les ofrecemos tecnología, medicina, acceso a rutas comerciales, intergalácticas, de alto valor. Solo pedimos una pequeña contribución anual, un tributo razonable por nuestra protección. Y guían el tributo. Era el 30% de toda producción agrícola humana en todos los mundos colonizados, más el 20% de todos los metales raros extraídos de asteroides y lunas mineras, más el 15% de toda energía generada por reactores de fusión en estaciones espaciales. El Consejo de la Tierra, ingenuo y deslumbrado por la tecnología alienígena, firmó sin leer las cláusulas ocultas. En el subsuelo de aquel contrato dormían dientes afilados que la humanidad tardaría décadas en comprender. La primera cláusula oculta decía que los Wraith tenían derecho a auditar cualquier instalación humana sin previo aviso. La segunda estipulaba que cualquier disputa debía resolverse ante tribunales Wraith, en planetas Wraith lejanos. La tercera, la más letal, establecía que el incumplimiento permitía a los Wraith tomar control temporal de mundos humanos. Y la cuarta cláusula, la que nadie leyó con suficiente atención, definía temporal como 300 años estándar Wraith. Los primeros años parecieron normales. Los Wraith recogían su tributo, y los humanos recibían algo de tecnología. Pero lentamente, año tras año, las demandas crecieron. Siempre había una excusa, siempre había una razón nueva. Hubo una crisis en el sector 7. Necesitamos un 5% adicional. Este ciclo, siempre había algo. Y el Consejo, atado por el contrato, pagaba. Siempre pagaba. Con cada pago, la humanidad se debilitaba más. Si esta historia te está atrapando, dale like y suscríbete. Para más épicas historias, HF. Y en español en la Tierra. En Marte. En las colonias de Próxima Centauri, la gente comenzó a pasar hambre. No una hambruna dramática y visible, sino una hambre lenta, sistémica, diseñada con precisión matemática Wraith. Los Wraith habían hecho esto antes. Sabían exactamente cuánto extraer para mantener una civilización viva, pero débil. Suficientemente débil como para no resistir, suficientemente viva como para seguir produciendo el tributo cada año. Era un arte cruel refinado durante milenios de dominación intergaláctica, sin fin aparente. En los planetas Wraith, académicos estudiaban a la humanidad como caso de estudio de dominación perfecta. Los humanos son interesantes, escribió el archivista Wraith, Keth Foran, en su famoso diario galáctico. Son más emocionales que los Pellari, más tercos que los Gorboth, pero finalmente igual de domables. En 100 años, estarán completamente integrados en nuestro sistema de tributación, sin posibilidad de escape. Keth Foran se equivocó de una manera que cambiaría la historia de la galaxia para siempre, porque los Wraith no entendían algo fundamental sobre la humanidad, algo que ningún alien había entendido antes. Los humanos no solo sobrevivían la presión, los humanos se transformaban bajo ella, se afilaban, se organizaban. Fue en el año 2203, 16 años después de la firma del contrato, cuando algo comenzó a cambiar. En una pequeña estación minera, en el cinturón de asteroides de Kepler 442b, un hombre, llamado Donovan Reyes pensó. Reyes era ingeniero agrícola.
42 años, hijo de agricultores de la Nueva Castilla, en Marte. Había visto a su familia entregar sus cosechas a los recolectores. Vreth, desde que tenía uso de razón, había visto a su madre llorar cuando no quedaba suficiente comida para el invierno marciano después del tributo. Había visto a su padre negociar con los auditores Vreth, con la cabeza agachada y los ojos en el suelo. Y Donovan Reyes decidió, con la calma fría de un hombre que ha pensado mucho en algo, hacer una pregunta. La pregunta era simple. ¿Qué pasaría si no entregáramos la cosecha de este sector, este ciclo? No era rebelión todavía, era solo una pregunta. Pero las grandes revoluciones siempre empiezan con una pregunta. Reyes era ingeniero, así que hizo lo que los ingenieros hacen. Calculó durante 6 meses, sin parar. Calculó cuántos recursos tenían realmente los asentamientos humanos si los Vreth no tomaran su parte. Calculó cuánto tiempo podría resistir una colonia si desviaba los tributos hacia almacenamiento propio secreto. Calculó rutas de comunicación encriptada que los auditores Vreth no pudieran interceptar con su tecnología. Y calculó algo más importante: cuántos otros reyes existían en la galaxia humana, pensando lo mismo en silencio. La respuesta a esa última pregunta resultó ser muchos más de lo que cualquier Vreth sospechaba. Comparte este video con alguien que ame las historias de ciencia ficción épica. No pares ahora en la red comenzó a formarse en silencio, como raíces bajo la tierra, invisibles, pero inevitables y profundas. La llamaron la Red de los Señores. Un nombre antiguo, un nombre que evocaba a aquellos que controlaban la tierra. No señores en el sentido de nobleza ociosa, sino señores en el sentido original, los que guardaban el pan, los que decidían que se producía, que se guardaba, que se entregaba y que se protegía con la propia vida. El primer gran corte señorial ocurrió en el año 2209, en la colonia agrícola de Nueva Andalucía, en Glis, 667. El gobernador Vreth de la zona llegó a recoger el tributo trimestral y encontró los almacenes extrañamente vacíos. ¿Dónde está la cosecha?, preguntó el gobernador, cuya voz resonaba con la autoridad de 1000 años de dominio. La administradora colonial, una mujer llamada Petra Salazar, lo miró con ojos serenos y respondió sin temblar: la cosecha fue insuficiente este año. Plaga de hongos en los sectores norte y este, lo siento profundamente, era mentira, por supuesto. La cosecha había sido abundante, pero estaba escondida bajo tierra, en cámaras selladas. El gobernador Vreth inspeccionó, auditó, amenazó, no encontró nada. Sus instrumentos no detectaron las cámaras ocultas. Reyes había diseñado los escondites con materiales que bloqueaban los escáneres Vreth de manera específica y eficaz. El gobernador se fue furioso, pero con las manos vacías. Era la primera vez en la historia que eso ocurría. En la sala de comunicaciones de la estación de Kepler, CCRB, B. Reyes recibió la confirmación encriptada y sonrió. Solo una colonia, solo una vez. Pero era suficiente para demostrar que era posible, aunque se podía hacer. La noticia viajó por la red en fragmentos, codificada en señales de mantenimiento rutinario de equipos agrícolas. El primero cayó: el árbol da frutos. Ese era el mensaje. Es simple y reconocible para cualquier interceptor. Vreth. En los años siguientes, más colonias comenzaron a practicar los cortes señoriales, cada vez con más sofisticación. Los humanos aprendieron a falsificar registros de producción, a crear cosechas fantasma que satisfacían los auditores. Aprendieron a construir redes de túneles bajo las ciudades coloniales para mover recursos sin ser detectados. Aprendieron a usar la propia burocracia Vreth contra los Vreth, inundando sus sistemas con informes y apelaciones. Cada apelación tardaba meses en procesarse en los tribunales Vreth distantes. Cada mes era un mes de reservas acumuladas. Dale like si los humanos te están sorprendiendo tanto como a los Vreth. Suscríbete
para no perderte nada. Los Wraith comenzaron a notar las irregularidades alrededor del año 2220, pero no entendían el patrón todavía. Para ellos, las fallas de cosecha eran simplemente incompetencia humana, confirmación de la inferioridad de la especie. Los humanos no saben gestionar sus propios recursos, concluyó el Alto Consejo Vreji, con arrogancia tranquila. Incrementemos la supervisión y reduzcamos los plazos de entrega. Para compensar su evidente ineficiencia crónica, era exactamente lo que los señores de la red esperaban. Más presión significaba más urgencia en la organización. Más urgencia significaba más colonias. Uniéndose a la red AN, más colonias significaban más recursos escondidos y seguros. La paradoja Wraith. Cuanta más presión aplicaban, más fuerte se hacía la resistencia que intentaban aplastar. Fue durante este periodo cuando emergió la segunda generación de líderes señoriales, más audaz que la primera. Entre ellos destacaba una mujer llamada Amara Osei, nacida en la colonia de Nueva Accra, en Tauseti. Osei no era ingeniera como Reyes, era historiadora. Había estudiado todos los casos de dominación Wraith documentados. Había estudiado cómo los Peyari habían caído en 50 años, cómo los Gorvot habían resistido, pero finalmente cedido. Y había identificado algo que todos los resistentes anteriores habían hecho mal: actuaban en aislamiento total. Somos la primera civilización que ha construido una red galáctica antes de intentar la confrontación, escribió Osei. Todas las demás razas resistieron solos, en sus mundos, sin coordinación. Nosotros somos diferentes en esto, en su obra. Teoría del Señorío Galáctico circuló por la red y se convirtió en el texto fundacional del movimiento. En él, Osei trazaba un plan de 240 años para la liberación humana total del yugo Vreje. No era una guerra convencional, era algo más complejo, más humano, más paciente y más devastador a largo plazo. La fase 1 era la acumulación silenciosa de recursos durante las primeras décadas del plan maestro de Osei. La fase 2 era el desarrollo de tecnología propia, independiente de los proveedores Wraith, construida en secreto. La fase 3 era la creación de una economía paralela humana, completamente oculta a los ojos de los auditores. La fase 4, la final, era la confrontación, pero una confrontación desde una posición de fuerza, no de desesperación. Cuando los Wraith finalmente entiendan lo que hemos construido, escribió Osei, ya será demasiado tarde para ellos. Comparte esta historia con todos tus amigos, que el universo sepa lo que los humanos son capaces de hacer. Los años pasaron, las décadas pasaron, la red creció hasta abarcar 400 colonias en 32 sistemas estelares. Los señores de la red no eran nobles de sangre, sino nobles de conocimiento, de planificación, de resistencia silenciosa. Cada señor controlaba su sector agrícola con precisión matemática en qué entregar, qué esconder, qué producir de más. Los tributos Wraith se pagaban puntualmente, pero siempre de fuentes visibles, mientras las reservas reales crecían, ocultas. Para el año 2250, la humanidad había acumulado en secreto recursos equivalentes a 3 años de producción total, suficiente para sobrevivir un bloqueo Wraith completo, suficiente para resistir, suficiente para empezar a pensar en más. Los ingenieros de la red, siguiendo el legado de Reyes, habían desarrollado reactores de fusión propios mejorados, reactores que producían el triple de energía que los modelos Wraith, construidos con materiales locales y diseños humanos. Los Wraith habían asumido que la tecnología que le daban a la humanidad era suficientemente avanzada para crear dependencia. No habían contado con que los humanos la desarmarían pieza por pieza, la entenderían y la superarían en silencio. Son apenas 50 años más primitivos que nosotros tecnológicamente, reportó un espía Wraith, alarmado en el 2255. El Alto Consejo Wraith ignoró el reporte. Los humanos siempre habían sido sobreestimados por los observadores alarmistas. Kedvoran, ya anciano, leyó el reporte
y sintió por primera vez en su larga vida algo parecido al miedo real. Escribió en su diario: hemos cometido el error de medir a los humanos por lo que son, no por lo que pueden ser. En los Pelari eran más inteligentes individualmente. Los Gorvoth eran más fuertes. Pero los humanos son más adaptables. No domamos a los humanos. Los estamos entrenando. Y lo que estamos entrenando empieza a verse en el horizonte. Nadie leyó ese diario hasta décadas después. Cuando lo encontraron, el mundo Vreth ya temblaba con otras preocupaciones. En el año 2267, ocurrió el evento que los historiadores llamarían después el gran despertar señorial de la humanidad. La administradora de 27 colonias simultáneas, una mujer llamada Yuki Tanaka, de la estación Fuji, en Kepler, Ibai Bacheleu, ejecutó el protocolo más audaz que la red había intentado hasta ese momento en sus más de 50 años de historia. Tanaka coordinó a los señores de 27 colonias para que en el mismo ciclo declararan crisis de producción total. 27 colonias al mismo tiempo. Cero tributo entregado. Las manos de la red mostraron sus cartas por primera vez. Esto se está poniendo épico. Dale like ahora mismo y suscríbete para la conclusión de esta historia increíble. Los gobernadores VEG en esos 26 sistemas enviaron alertas simultáneas al Alto Consejo con urgencia máxima. El Alto Consejo convocó una sesión de emergencia. Por primera vez en 500 años, el tono era de alarma real. Es un fallo coordinado, dijo el primer auditor, con voz que intentaba sonar tranquila, pero no lo lograba del todo. No puede ser coordinado, respondió el general Vreth Cormathen. Los humanos no tienen esa capacidad de organización. Revisen sus archivos, dijo una voz al fondo. Era el asistente de Keth Veron, trayendo el diario del anciano fallecido. El diario fue leído en voz alta, ante el Alto Consejo. El silencio que siguió era el silencio del error, comprendido tarde. Envíen escuadrones de cumplimiento a los 27 sistemas, ordenó Cormathen finalmente. Recuperen el tributo en los escuadrones de cumplimiento. Llegaron a las colonias y encontraron algo que nunca antes habían encontrado en ningún mundo. Encontraron a las poblaciones humanas organizadas, serenas y completamente bloqueando el acceso a sus propios almacenes. No con armas, todavía no han con cuerpos. Miles de cuerpos humanos, de pie, en silencio, mirando a los soldados Vrejev. Y detrás de esos cuerpos, los señores de la red en comunicación constante, a través de canales que los Vreth no podían rastrear. El comandante Vreth, de la primera escuadra, aterrizó en Nueva Andalucía y encontró a Petra Salazar, esperándolo con calma. Les pedimos que se aparten, dijo el comandante, o tomaremos el tributo por la fuerza, según el contrato firmado. Petre Salazar sonrió. Era la sonrisa de alguien que ha esperado este momento durante décadas, con paciencia infinita. Tiene usted todo el derecho de hacerlo según el contrato, dijo ella. Pero primero, lea el anexo 7. Sección 12. El comandante arrugó la frente. ¿Quién había leído el anexo 7? Sección 12. Nadie. Era burocracia de relleno estándar. Pero Petra Salazar lo había leído. Amara Osei lo había analizado. Donovan Reyes había construido su estrategia sobre él. El anexo 7, sección 12, en la letra pequeña del contrato original, firmado en 2187, decía algo muy específico y claro. Decía que si los Vreth usaban fuerza directa para recoger tributo, la cláusula de protección quedaba nula y sin efecto, lo que significaba que el contrato entero, incluyendo las cláusulas de penalización y control territorial, quedaba anulado. Los abogados Vreth, que habían redactado el contrato, habían asumido que nunca necesitarían usar fuerza directa. Error fatal. Habían diseñado el contrato para un pueblo que cedía voluntariamente, no para uno que resistía con conocimiento legal profundo. El comandante contactó urgentemente al Alto Consejo. Los abogados Vreth revisaron el anexo 7, sección 12, con horror creciente. Era real, era válido, y la humanidad lo sabía desde hacía décadas.
esperando el momento perfecto para usarlo estratégicamente. Suscríbete, ahora sí, no lo has hecho. Comparte con alguien que necesite ver esto. Esta historia acaba de cambiar de nivel. La crisis legal paralizó al Alto Consejo durante semanas, mientras la humanidad acumulaba más reservas, sin interferencia. Los Vred tenían 3 opciones, y ninguna era buena. Podían retirar sus fuerzas y perder el tributo permanentemente. Podían usar fuerza y perder el contrato, lo que significaba que legalmente la humanidad quedaba libre de toda obligación. O podían negociar, reconociendo implícitamente que los humanos tenían poder de negociación real, lo que nunca habían admitido. El Alto Consejo eligió la negociación, aunque lo llamaron revisión de términos de colaboración, para salvar las apariencias. Las negociaciones comenzaron en el año 2268, 81 años después de la firma del contrato original. Humillante. La delegación humana estaba liderada por Yuki Tanaka, ahora reconocida oficialmente como señora de los 30 sistemas. Llegó a la mesa de negociación, no con la cabeza agachada de los diplomáticos de 2187, sino con una carpeta de 3000 páginas. 3000 páginas de cálculos, de evidencia, de documentación de cada irregularidad, Brece, en 81 años de dominio. Cada demanda excesiva, cada auditoría ilegal, cada amenaza incumplida, todo documentado, con precisión matemática absoluta. Los Vred llegaron a la mesa esperando renegociar un porcentaje menor. Los humanos llegaron a eliminar el sistema completo. No venimos a reducir el tributo, dijo Tanaka en la primera sesión, con voz que llenó la sala de conferencias. Vred, venimos a terminar el contrato completamente y a establecer una relación de iguales o ninguna relación en absoluto. El primer negociador Vred, Seferrón, parpadeó sus 4 ojos en algo que los humanos aprendieron a reconocer como shock. Iguales, dijo Seferrón. La humanidad tiene 200 años de desarrollo tecnológico menos que nosotros. Actualmente, Tanaka abrió la carpeta en una página específica. Eran especificaciones técnicas. Reactores de fusión de diseño humano puro, 300% más eficientes que los mejores modelos Vred, dijo Tanaka, sin levantar la vista del documento. Silencio. En la sala. El tipo de silencio que ocurre cuando el mundo que uno conocía cambia de forma irreversible. Tenemos instalaciones de investigación en 40 sistemas, continuó Tanaka. Ninguna en su mapa de activos humanos. Tenemos rutas comerciales con 6 especies que ustedes no saben que existen. Civilizaciones a quienes les desagradas los Vred. Tenemos reservas de recursos para 30 años sin producción nueva. Pueden bloquearnos si quieren. ¿Sobreviviremos mejor? Oncevirón miró a sus asesores. Sus asesores miraron al suelo. Nadie tenía respuesta para lo que estaban viendo ante ellos. Cuando había pasado esto, como 81 años de dominación, y los dominados habían construido un imperio paralelo. Si tus oídos están temblando de emoción, imagínate cómo se sentían los Vred. Dale like y comparte esta historia épica. En las negociaciones duraron 2 años. Fueron las más largas en la historia diplomática Vred, lo cual ya era de por sí histórico. Al final, el contrato fue disuelto, no reducido, no renegociado, disuelto, con compensación Vred, a la humanidad incluida. La compensación equivalía a 81 años de tributos extraídos, calculada en valores presentes con interés compuesto. Era una suma astronómica. Los Vred tardaron 40 años en pagarla completamente, en cuotas acordadas por los señores. Pero la historia no terminaba ahí, porque la humanidad no había llegado tan lejos para simplemente romper el contrato. La red seguía existiendo. Los señores seguían coordinándose. Y Amara Osei, desde su tumba, había dejado instrucciones claras. La fase 4 del plan original de Osei no era solo liberarse de los Breton. Era algo mucho más ambicioso. Y enero
era encontrar a las otras civilizaciones bajo el yugo Vreg y compartir el anexo 7. Sección 12. No toda especie tenía uno, pero tenían contratos similares, redactados por los mismos abogados Red, con los mismos patrones de descuido burocrático. Los humanos comenzaron a buscar, en el año 2270, con la meticulosidad que los había caracterizado durante 81 años. Enviaron equipos de abogados, historiadores e ingenieros a los mundos tributarios, Red bajo cobertura de misiones comerciales. Lo que encontraron en los planetas Bellari los conmovió. Un pueblo casi extintos, reducidos al 10% de su población. Lo que encontraron en los mundos Gorvad los enfureció. Una civilización brillante, reducida a mano de obra minera servil. Y lo que encontraron en 15 otras civilizaciones tributarias los convenció de que lo que habían hecho era solo el comienzo. La humanidad no había sobrevivido y prosperado para ser la única especie libre en una galaxia de esclavos sistémicos. En el año 2273, en una reunión secreta en la estación de Tau Ceti, los señores de la red tomaron una decisión histórica. La red se expandiría más allá de la humanidad. Se convertiría en la red de los mundos libres, abierta a cualquier especie. Cualquier civilización que quisiera liberarse del yugo Vrev tendría acceso al conocimiento acumulado por la humanidad. Tendrían acceso a los reactores de fusión mejorados, a las rutas comerciales independientes, a los abogados especializados, y tendrían acceso al principio fundamental que Donovan Reyes había descubierto en aquella estación minera en el 2203. Suscríbete, comparte, dale like. Esta historia merece llegar a todos los rincones del universo digital que habitamos. El principio era simple y poderoso. Como toda verdad fundamental, la resistencia organizada supera siempre la dominación sola. Los Vrev tardaron 5 años en entender lo que estaba pasando. Cuando lo entendieron, enviaron una delegación de protesta. La delegación Rev llegó a Tau Ceti y encontró algo que ningún mundo Vrev había visto jamás en 5000 años de historia. Una mesa redonda sin cabecera, con representantes de 19 especies diferentes, todas mirando a los Breje como iguales. La señora Tanaka presidía la sesión, aunque presidir no era la palabra correcta, en un consejo sin presidente oficial. Venimos a protestar la interferencia humana en nuestros acuerdos comerciales con otras civilizaciones, dijo el jefe Vrev. Sus acuerdos comerciales son contratos de tributo y dominación, respondió Tanaka, con la calma de alguien que ha ganado. Lo que nosotros ofrecemos es algo diferente. Conocimiento, tecnología compartida y acuerdos de verdadera reciprocidad. En sí, las otras civilizaciones prefieren nuestros términos a los suyos. Eso es simplemente el libre mercado funcionando. La delegación Brefi no tenía respuesta para eso, porque era verdad y porque la galaxia estaba mirando y tomando nota. En los años siguientes, 12 civilizaciones tributarias Vrev renegociaron sus contratos usando las tácticas de la red. 3 de ellas lograron la disolución completa. Las otras 9 obtuvieron reducciones significativas con cláusulas de revisión. Los Vrev, por primera vez en 5000 años, comenzaron a perder poder, no en batallas, sino en mesas de negociación, no con sangre, sino con documentos, no con violencia, sino con la paciencia de una civilización que aprendió a esperar bien. El año 2309 marcó el centenario del primer corte señorial de Nueva Andalucía. Petra Salazar no vivía para verlo, pero su nieta, también llamada Petre, sí estaba presente cuando la estatua de su abuela fue inaugurada en la plaza central. La inscripción en la base de la estatua decían: ella mostró los almacenes vacíos y comenzó a llenar el universo de dignidad. En Donovan Reyes tenía su propia estatua, en Kepler, -442b, rodeada de los campos agrícolas que él había protegido en 2209, y Amara Osei, cuyo plan de 240 años iba llegando a su fase final, con 3 décadas de anticipación al horario. Tenía su estatua
en la estación de Tau Ceti, con una placa que decía: Anella vio el fin antes de que comenzara el principio. Estamos llegando al clímax de esta historia. Dale like si los pelos de tu brazo están de punta. Ahora mismo, en el año 2427, 240 años exactos, después de la firma del vergonzoso contrato original de 2187, sucedió algo. El último contrato tributario Vreth, activo en la galaxia conocida, fue disuelto. Sin violencia, sin guerra, sin destrucción. Era el contrato de los Methzora, una pequeña civilización, insectoide a 800 años luz, de la Tierra azul y verde. Los abogados de la Red de Mundos Libres habían trabajado 30 años en ese caso específico, el más complejo de todos. Cuando la firma final fue puesta y el contrato declarado nulo, la noticia viajó por todos los sistemas de la red en la Tierra, en Marte, en Próxima Centauri, en Nueva Andalucía, en Tau Ceti, en Kepler 442b. La gente celebró. No sabían los nombres de los Methzora. Muchos no sabían dónde quedaba su sistema solar en los mapas estelares, pero sabían lo que significaba que el plan de Osei estaba completo, que el sueño de Reyes se había hecho realidad total, que la humanidad, sometida, hambrienta y aparentemente vencida, en el año 2187, había forjado algo extraordinario en silencio. Había forjado no solo su propia libertad, sino la libertad de 20 civilizaciones en un rincón de la Vía Láctea. Y lo había hecho, no con la fuerza bruta que los Vreth entendían, sino con algo que los Vreth nunca habían comprendido bien. Con paciencia, con organización, con el tipo de determinación que solo crece cuando la adversidad no tiene otro camino. Los Vreth, para ese año 2427, eran una potencia reducida, respetada por su historia, pero ya no temida por su poder actual. Su sistema de tributos había colapsado, no porque alguien los hubiera destruido militarmente, en una batalla épica y sangrienta, sino porque, planeta por planeta, contrato por contrato, los dominados habían aprendido a leer la letra pequeña del poder, y habían aprendido algo más profundo todavía, algo que los Vreth, con toda su antigua sabiduría, jamás habían podido ver, que la dominación siembra las semillas de su propio fin, en el momento en que crea el resentimiento suficiente para organizarse, que cada tributo arrancado por la fuerza es una lección de resistencia para quien lo entrega con los dientes apretados, que los humanos, esa especie joven y caótica y emocional y terquísima, no olvidan, no perdonan el hambre de sus hijos, y no se rinden nunca, ni en 100 años, ni en 240, ni en 1000, si hace falta, y el horizonte lo exige. Dale like si la humanidad merece su lugar entre las estrellas. Suscríbete para más historias épicas como esta en el archivo central de la Red de Mundos Libres. En una sala de hologramas de la estación madre en Tau Ceti, existe una exhibición permanente que todo visitante, humano o alienígena, puede recorrer con asombro y reverencia. Se llama Los 240 años. Y muestra la historia completa, desde el contrato vergonzoso hasta la victoria digna. Hay un holograma de Donovan Reyes en su estación minera, mirando la pantalla donde vio por primera vez la posibilidad. Hay un holograma de Petra Salazar mirando al comandante Vreth, con esa sonrisa que vale más que cualquier ejército del cosmos. Hay hologramas de miles de señores anónimos, en cientos de colonias, haciendo el trabajo invisible que hizo posible el resto. Y al final de la sala, hay una pantalla que muestra en tiempo real el número de civilizaciones actualmente en la red. Cuando se inauguró la exhibición, el número era 22. Para el año 2450, el número había crecido a 47. La galaxia estaba aprendiendo lo que la humanidad había tardado 240 años en forjar con sus propias manos, que la libertad no se pide, no se espera. No se ruega ante ningún consejo de seres que se creen superiores por la edad. La libertad se cultiva, se esconde bajo tierra cuando es necesario, se cosecha cuando el momento es exactamente el correcto, y se comparte
porque la libertad que no se comparte es solo otro nombre para la dominación con mejor decorado exterior. Eso es lo que los humanos enseñaron a la galaxia. Eso es lo que los Wraith nunca pudieron haber imaginado que pasaría. Que el pueblo que sometieron con un contrato aprendería a usar ese mismo contrato para liberarse y liberar a todos. Que los agricultores y mineros y ingenieros que humillaron durante décadas se convertirían en arquitectos de la libertad galáctica. Que la especie que midieron en términos de producción agrícola resultaría ser la más peligrosa, no con armas, sino con ideas. Que los humanos, en el fondo, no eran solo supervivientes, eran algo más raro y más valioso en el frío cosmos infinito. Eran constructores de cosas que duran, constructores de cosas que importan, constructores de futuros posibles. Comparte esta historia, que el mundo sepa lo que la humanidad es capaz de hacer cuando se lo propone con determinación. Y así termina la historia de los cortes señoriales, no con una explosión, no con un grito de guerra marcial y glorioso, sino con el sonido de un documento siendo firmado en una mesa sin cabecera por representantes de 47 mundos. El sonido más revolucionario de la galaxia. El sonido de dos civilizaciones reconociéndose como iguales por primera vez. Ese sonido comenzó en una estación minera en el año 2203, con un hombre que hizo una pregunta sencilla y necesaria. Esa pregunta cambió la galaxia. Como todas las grandes preguntas, no parecía grande cuando fue hecha por primera vez. Parecía solo la pregunta de un hijo que recordaba a su madre llorando por la cosecha, entregada al hambre ajeno. Pero las preguntas que nacen del dolor honesto son las que más lejos llegan cuando alguien las recoge y las cultiva. Y Donovan Reyes las sembró. Y Amara Osei las cultivó. Y Yuki Tanaka las cosechó. Y la galaxia recibió los frutos al fin. Eso es la humanidad, no perfecta, no todopoderosa, no la más antigua, ni la más inteligente, ni la más fuerte del cosmos. Pero sí, sin ninguna duda, la más obstinada, la más conectada, la más capaz de convertir el dolor en propósito. Claro, la más capaz de mirar 240 años al frente y decir a ahí es donde vamos. Y vamos todos juntos, sin excepción. Y llegarán, porque la humanidad siempre llega, no siempre a tiempo, no siempre sin pérdidas, pero siempre al final llega. Suscríbete para más historias HF y épicas en español. Dale like si esta historia te movió algo por dentro. Hoy, los Wraith existen todavía. Navegan las mismas rutas estelares, comercian con las mismas estaciones, viven sus largas vidas, pero cuando un diplomático Wraith visita la red de mundos libres, hay algo diferente en cómo se mueve entre las alas. Hay algo más cuidadoso en sus palabras, algo más atento en sus ojos de 4 pupilas. Cuando miran los archivos históricos, es el respeto que nace no de la admiración, sino del reconocimiento de haber subestimado algo profundamente y haber pagado el precio. Los jóvenes Wraith aprenden en sus academias sobre el error de sus ancestros. Es lección obligatoria en toda escuela primaria. La lección se llama el costo de la arrogancia, el caso humano y sus consecuencias para el imperio Wraith. En la historia, es el único caso en 5000 años de historia Wraith, donde el dominador fue superado por el dominado sin una sola batalla, sin una nave de guerra disparando, sin una bomba detonando, sin un soldado muriendo, en ningún campo de combate de ningún mundo. Solo con papeles, solo con organización, solo con la testaruda y paciente e inquebrantable voluntad humana de no rendirse jamás. Get Varón, el archivista que había predicho el peligro y no fue escuchado, tiene hoy su propia estatua en un planeta Wraith, no como héroe, sino como advertencia. La inscripción dice: él vio lo que se venía, a nadie lo escuchó. Aprendamos de esto. Es quizás el homenaje más honesto que una civilización puede hacerse a sí misma, honrar a quien dijo la verdad
incómoda. Los humanos tienen una frase para eso, una frase antigua, de antes de las estrellas, de cuando solo tenían un mundo pequeño. Más vale tarde que nunca. En los Vreth la aprendieron tarde. Pero al menos la aprendieron, que ya es bastante en el cosmos. Y la humanidad sigue, como siempre ha seguido, hacia adelante, hacia afuera, hacia el siguiente horizonte, sin nombre aún, con sus contratos y sus cálculos y sus preguntas incómodas, y su memoria larga, y su paciencia geológica e infinita, con sus agricultores, que son también guerreros, con sus ingenieros que son también revolucionarios en el silencio necesario, con sus historiadores, que son también estrategas, con sus diplomáticos, que leen hasta la última línea del documento más aburrido, con su capacidad de ver 240 años al futuro y construir, ladrillo a ladrillo, el camino hasta ese futuro. Exacto. Eso somos. Eso es la humanidad. Y el universo apenas empieza a entenderlo con la lentitud que los grandes cambios requieren. Dale like, suscríbete, comparte y cuéntanos en los comentarios qué parte de esta historia te llegó más profundo hoy. Pero la historia de la humanidad no termina con la firma de un documento en una mesa sin cabecera galáctica. Las historias reales nunca terminan con un documento. Terminan con lo que viene después del documento firmado. Y lo que vino después fue algo que ni siquiera Amara Osei, con toda su visión estratégica, había podido anticipar del todo. Porque la libertad, cuando llega después de 240 años de resistencia silenciosa, no llega sola y tranquila. Llega con preguntas. Llega con fracturas internas. Llega con el peso de todo lo que se sacrificó para conseguirla. Al fin, y la humanidad, como siempre, tuvo que aprender eso, de la manera más difícil y más humana que existen viviéndolo. El año 2430, 3 años después de la disolución del último contrato Vreth, el Consejo de la Red se reunió en sesión extraordinaria. No era una celebración, era una crisis que venía gestándose desde hacía décadas en las sombras de la victoria. La llamaban internamente la fractura señorial, y los historiadores la recordarían después como el momento más peligroso de todos, porque los señores de la red, aquellos que habían guardado los recursos y coordinado la resistencia durante generaciones enteras, no estaban de acuerdo sobre qué hacer con el poder que habían acumulado durante 240 años de organización perfecta. Algunos querían mantener la red como estaba en una alianza descentralizada de mundos independientes con coordinación voluntaria. Otros querían convertirla en algo más formal, una federación galáctica con leyes compartidas y una autoridad central reconocida. Y un tercer grupo, el más preocupante, quería usar el poder económico y tecnológico humano para una expansión más agresiva. Hemos demostrado que podemos dominar sin disparar un tiro, dijo el señor Marcos Vidal en la sesión del año 2430 con calma. Los Vreth nos enseñaron el método. ¿Por qué no usarlo para asegurar el futuro humano en más sistemas estelares del mapa? La sala se heló, no porque la idea fuera estúpida, sino porque tenía una lógica que varios en la sala encontraban seductora. Si esta segunda parte te está enganchando tanto como la primera, dale like ahora y suscríbete para no perderte el final. Fue una mujer llamada Lena Osei, bisnieta o Yamara Osei, quien se puso de pie y respondió con una voz que no temblaba nada. Mi bisabuela pasó 40 años diseñando el plan para liberarnos, no para convertirnos en la siguiente versión de los Vreth. Si usamos los métodos que odiamos, aunque sea con mejores intenciones, nos convertimos exactamente en lo que combatimos antes, y eventualmente, en algún mundo lejano, habrá un ingeniero llamado como sea que hará la misma pregunta que hizo Reyes, y comenzará todo otra vez, pero esta vez contra nosotros. Eso es lo que queremos dejar como legado a las generaciones. El silencio que siguió era diferente al silencio que había callado al Alto Consejo Vreth en la mesa de negociación histórica. Ese silencio había sido de derrota. Este era
de reconocimiento. El tipo de silencio donde una verdad aterriza sin pedir permiso. Marcos Vidal se sentó lentamente. No respondió. No hacía falta responder, porque todos en la sala sabían que Elena tenía razón. Pero el debate no desapareció. Se volvió más matizado, más complejo, más honesto, sobre las tensiones internas de la humanidad. Porque la humanidad nunca había sido un bloque uniforme, nunca había pensado con una sola mente, ni hacia un solo horizonte. Esa diversidad era su fuerza histórica. Pero en momentos de decisión sobre el futuro, era también su complicación interna. Las negociaciones internas duraron 3 años. 3 años de debates, de propuestas, de enmiendas y contraenmiendas, y más debate. El resultado fue la Carta de Tau Ceti, firmada en el año 2433, el documento fundacional de lo que la humanidad quería ser. No un imperio, no una federación con autoridad central coercitiva, algo más difícil de mantener, pero más honesto en su esencia. Una red de mundos libres con compromisos voluntarios, mecanismos de resolución de conflictos y una sola regla fundamental. La regla decía: a ningún miembro de la red puede imponer tributos, controles económicos o restricciones de soberanía. A Otrom parecía simple, pero codificar esa simplicidad en estructuras que funcionaran entre 47 civilizaciones diferentes, con diferentes biología, diferentes concepciones del tiempo, diferentes definiciones de soberanía, imposición y libre, resultó ser el trabajo más complejo que la humanidad había emprendido desde que Reyes escondió la primera cosecha bajo tierra. Comparte esta historia con alguien que crea que los humanos solo sabemos pelear. Que vean lo que somos capaces de construir. En la arquitecta principal de la carta fue una jurista llamada Ibrahim al-Rashid, de la colonia Nueva Bagdad, en HD 40.307 gramos. Al-Rashid había pasado 20 años estudiando los contratos, los acuerdos de la red y los sistemas legales de 12 especies. Era un hombre de 70 años, con una memoria prodigiosa y la paciencia de alguien que ha leído demasiados documentos difíciles. Su contribución más importante no fue ninguna cláusula específica, sino un principio de diseño que llamó resistencia al olvido en todo sistema de libertad. Escribió Al-Rashid en el preámbulo de la carta: debe ser diseñado asumiendo que sus creadores olvidarán, aunque las generaciones futuras no recordarán el dolor que motivó su creación, que la comodidad erosiona la vigilancia con el tiempo. Por eso, no basta con escribir las reglas, hay que construir los mecanismos que hacen difícil violarlas sin que nadie lo note. Era la lección definitiva de 240 años de resistencia. No fue solo la determinación lo que ganó la libertad humana. Fue la arquitectura en los túneles, bajo las ciudades, los reactores escondidos, los canales de comunicación encriptados que persistían. La libertad no se sostenía por voluntad heroica en momentos de crisis, sino por estructuras diseñadas para funcionar en la rutina. Al-Rashid diseñó la carta con esa filosofía. Cada cláusula tenía mecanismos automáticos de verificación, sin depender de héroes. Cualquier miembro de la red podía denunciar una violación. Los procesos de investigación eran públicos y no podían ser archivados. Las compensaciones por violaciones eran automáticas y proporcionales, calculadas por algoritmos que ninguna parte política controlaba. Era, en muchos sentidos, la antítesis del contrato VREF, diseñado para proteger al débil en lugar de al fuerte por defecto. Los VREF, cuando recibieron una copia de la carta, la estudiaron durante meses en sus academias, con una mezcla rara de emociones, admiración, irritación y algo que sus psicólogos catalogaron como envidia estructural. Una emoción sin nombre previo en Bread and Daylight. Si la carta de Tau Ceti suena como algo que el mundo real necesita urgentemente, ahora mismo, en este momento. Pero mientras la carta se ratificaba y la red se consolidaba, algo más estaba ocurriendo en los márgenes de la historia conocida. Algo que comenzó en el año 2000
428. Un año después de la disolución del último contrato, en el sistema de Epsilon Eridani, una nave de exploración humana, la E-S-N, Memoria de Reyes, detectó señales de radio estructuradas provenientes de una fuente nueva. No eran señales Red. No coincidían con ninguna de las 47 civilizaciones conocidas de la red de mundos libres. Era algo completamente nuevo. Una civilización nunca antes contactada. A 42 años luz, en dirección al centro galáctico. La comandante de la nave, una mujer llamada Sofía Braga, del sistema de Próxima Centauri B, siguió el protocolo establecido. Documentó las señales, las envió a la red, esperó instrucciones, mientras orbitaba en silencio, a distancia segura y prudente. Las instrucciones tardaron semanas en llegar, porque el debate en el Consejo fue intenso y lleno de posiciones encontradas. ¿Cómo se acercaba a la humanidad a una civilización desconocida sin repetir, ni accidentalmente, los métodos de los Vred? ¿Cómo se presentaba una especie que había sido dominada y que había aprendido, quizás, demasiado bien? El arte de la influencia era la pregunta más profunda que la humanidad había tenido que enfrentar. Más difícil que cualquier negociación con los Vred, porque los Vred eran el enemigo conocido. Esta civilización nueva era el espejo desconocido, y los espejos son los más honestos. La respuesta llegó de donde menos esperaban, de los archivos de Amara O.C., revisados por su bisnieta Lena para la ocasión. En el último capítulo de Teoría del Señorío Galáctico, O.C. había escrito una sección titulada El día del primer espejo, llegará el día. Escribía O.C. en el año 2230, en que encontremos a alguien que no nos conoce ni como víctimas, ni como señores. Ese día será nuestro examen final. No lo que hayamos construido, sino cómo nos presentamos ante lo completamente desconocido. Si llegamos como los Vred llegaron a nosotros, habremos fallado en lo único que importaba. Si llegamos como iguales, habremos ganado. Suscríbete ahora. Esta parte de la historia es la que nadie vio venir y es la más importante de todas. No pares aquí. Sofía Braga recibió sus instrucciones finales y las leyó 3 veces para asegurarse de que entendía bien cada palabra escrita. No llegaría con tecnología para impresionar, no llegaría con tratados prescritos, no llegaría con promesas de protección, llegaría con matemáticas, con música, con las señales más universales que cualquier mente, con capacidad de razón, podría entender, y llegaría sola, en una nave pequeña, sin escolta militar, sin arsenal diplomático, sin ningún símbolo de poder proyectado. La civilización que encontró, los Erith, era antigua, más antigua que los Vred, aunque tecnológicamente más conservadora en su desarrollo. Habían elegido crecer lentamente, profundamente, cultivando su mundo con una paciencia que hacía parecer rápida a la humanidad. Cuando la nave de Braga entró en el sistema Serith, 100 naves de observación la rodearon en formación silenciosa y perfecta. Braga transmitió las secuencias matemáticas. Luego, música. Luego imágenes de la Tierra, de Marte, de las colonias estelares. Y luego, porque era humana, y porque los humanos siempre hacen lo inesperado, en los momentos más importantes de la historia, transmitió algo que no estaba en ningún protocolo oficial, de primer contacto, de ninguna academia diplomática conocida. Transmitió el archivo completo de los 240 años, la historia completa de la dominación Vred y la resistencia señorial. No como advertencia, no como alarde, sino como presentación honesta. Esto es de dónde venimos. Esto es lo que aprendimos. Estos somos. Los Erith tardaron 6 meses en responder. Cuando respondieron, fue en un idioma que los traductores tardaron 1 año en descifrar. ¿Pero el tono? El tono era comprensible, antes de que las palabras lo fueran. Era el tono de alguien que ha reconocido algo verdadero. Ustedes son los que estuvieron rotos
y se repararon. Fue la primera traducción aproximada del primer mensaje Serath oficial. Nosotros también estuvimos rotos una vez, hace mucho tiempo. Los que nos rompieron ya no existen. Solo quedamos nosotros y la memoria en la humanidad. Y los Serith pasaron 20 años construyendo un lenguaje común antes de firmar ningún acuerdo formal entre sí. En 20 años de intercambio puro, sin agenda, sin tributos, sin cláusulas ocultas, solo curiosidad y reconocimiento mutuo y respeto. Dale like si esta primera reunión entre humanos y Serith te parece la forma correcta de conocer a alguien en cualquier lugar, aun cuando finalmente firmaron un acuerdo. Era el más corto de la historia de la red de mundos libres, en 4 párrafos en total. El primero decía que ninguna de las dos civilizaciones esperaba nada de la otra que no fuera ofrecido libremente y con claridad. El segundo decía que cualquier disputa sería resuelta con conversación, antes que con cualquier otro mecanismo disponible siempre. El tercero decía que el acuerdo podía ser disuelto por cualquiera de las dos partes, en cualquier momento, sin consecuencias legales. Y el cuarto decía simplemente: somos vecinos en el mismo universo. Tratemos de ser buenos vecinos mientras sea posible y voluntario. A los abogados de la red quisieron añadir 120 cláusulas adicionales. Ibrahim al-Rashid los detuvo con una sola frase: cuando la confianza está presente, las cláusulas sobran. Cuando no está, no sirven. Dejemos el acuerdo como está para siempre. Los Serith, cuando recibieron la traducción de ese debate interno humano, enviaron un mensaje que nadie esperaba en absoluto. Decía en él que defendió el acuerdo corto, ha entendido algo que nuestros ancianos llaman verdad de primer orden. Salúdenlo de nuestra parte. Al-Rashid recibió el saludo, se sentó en su oficina de Nueva Bagdad y lloró, no de tristeza, de algo que no tenía nombre preciso. Era el llanto de alguien que ha pasado toda su vida construyendo puentes y finalmente ve a alguien cruzar uno completamente. Para el año 2460, la red de mundos libres contaba con 53 civilizaciones miembro, incluyendo a los Serith recientes. Irónicamente, el mismo número de civilizaciones que los Vreth habían dominado en su apogeo histórico de 5000 años de poder. Pero la diferencia era tan profunda que la comparación numérica casi resultaba ofensiva para cualquiera que entendiera el contexto. Los Vreth habían dominado 53 civilizaciones. La red las contenía como iguales, cada una soberana en su propio destino. Comparte esta historia. El mundo necesita recordar que hay maneras de relacionarse que no son dominación ni indiferencia fría. Y mientras todo esto ocurría en las escalas de la política y la diplomacia, y la historia de las grandes civilizaciones estelares, en los mundos de la red, seguía pasando lo que siempre había pasado antes de los señores y los contratos y las negociaciones. La gente vivía, amaba, plantaba cosechas, criaba hijos, miraba las estrellas desde los campos y soñaba con lo que había más allá. En Nueva Andalucía, la tercera generación, después de Petra Salazar, cosechaba los mismos campos que su abuela había protegido. Ya no había almacenes secretos bajo tierra, ya no había necesidad de esconder lo que la tierra producía con tanto esfuerzo, pero la memoria de los almacenes permanecía, transmitida de padres a hijos, como se transmiten las cosas que importan. De verdad. ¿Por qué construyeron los túneles, abuela?, preguntó un niño llamado Diego a su bisabuela, de 90 años, una tarde de verano. La bisabuela, que había conocido a Petra Salazar de niña, antes de que muriera, lo miró con esos ojos que habían visto demasiado. Porque cuando no puedes decir la verdad en voz alta, tienes que aprender a guardarla, en lugares donde nadie más pueda robarla. Diego no entendió completamente. Tenía 8 años, y el mundo que conocía era libre, y amplio, y lleno de posibilidades, sin límite. Pero guardó la respuesta en algún lugar de su mente. ¿Cómo se guardan las cosas que no se entienden, pero que suenan importantes?
Años después, cuando Diego Salazar se convirtió en el principal teórico de lo que llamarían la nueva economía señorial galáctica, recordaría esa tarde en el campo y la respuesta de su bisabuela como el momento en que su vocación comenzó sin que él lo supiera, porque la historia no termina con los grandes nombres en los archivos. Continúa en los niños que hacen preguntas en los campos. Si esta historia te está tocando el alma, dale like. Si quieres más HF y épico en español, suscríbete ahora mismo hoy. En Kepler 442b, donde Donovan Reyes había hecho su primera pregunta revolucionaria en el año 2203. Había un museo diferente, no el museo oficial de la red, con sus hologramas imponentes y sus salas de honor y sus discursos grabados de grandes líderes. Era el museo personal que la familia Reyes había mantenido durante generaciones en la casa original del ingeniero fundador. Una casa pequeña en funcional, con las paredes de metal corrugado que caracterizaban las estaciones mineras de esa época lejana. Dentro había una pantalla vieja, la misma pantalla donde Reyes había hecho sus cálculos durante 6 meses en el año 2203. La pantalla seguía funcionando. La habían reparado 20 veces, pero el marco original era el mismo de cuando Reyes lo usaba. Y en el último cajón del escritorio de Reyes, preservado en una cápsula de nitrógeno, había un papel escrito a mano, en lápiz, no digital, papel físico, lápiz de grafito. Las palabras de un hombre que no sabía si alguien las leería algún día, con cuidado, decían: no sé si esto funcionará. No sé si alguien más está pensando lo mismo que yo, en este momento, en otra estación minera. Pero, si no lo intento, la respuesta definitivamente es no. Y no puedo vivir sabiendo que nunca intenté preguntar lo que pregunto. ¿Qué pasaría si no entregáramos la cosecha? ¿Qué pasaría si guardáramos lo que es nuestro y esperáramos con paciencia? Quizás nada, quizás todo. No lo sé, pero lo voy a descubrir. Por mi madre, a por los campos de ella, por lo que merecemos ser. Ese papel, esas palabras en lápiz de grafito, sobre papel físico, en una estación minera del año 2203, habían cambiado la galaxia. No por magia, no por destino, sino porque Reyes no lo guardó solo. Lo compartió, y alguien más lo leyó, y pensó: yo también. Y ese yo también viajó de colonia en colonia durante 240 años hasta convertirse en 53 mundos libres. Esa es la tecnología más poderosa que existe en el universo conocido. No los reactores de fusión, no los contratos bien redactados, el yo también. Las dos palabras que convierten el aislamiento en comunidad, el miedo en valor, la pregunta en revolución real. Comparte si crees que el yo también es la fuerza más poderosa del universo. ¿Qué otros encuentren esta historia hoy? En el año 2480, 50 años después de la Carta de Tau Ceti, el Consejo de la Red organizó una revisión constitucional completa. Era el proceso más complejo que la red había emprendido, porque involucrar a 53 civilizaciones en cualquier proceso es caótico. Cada civilización tenía una concepción diferente de qué significaba revisar, qué significaba constitución, qué significaba consenso. Los Sereth, por ejemplo, consideraban que ningún documento podía ser revisado hasta que hubiera sido vivido por 3 generaciones. Los Mesesora, insectoides y pragmáticos, querían revisar cada cláusula anualmente, según métricas de eficiencia cuantificables. Los humanos, como siempre, estaban divididos entre al menos 9 posiciones diferentes, con argumentos válidos para todas ellas. El proceso tardó 15 años, pero el resultado fue algo que nadie había planeado y que resultó ser la innovación más importante. En lugar de un documento revisado, produjeron un proceso, un mecanismo permanente de revisión continua y deliberación constante. La Carta de Tau Ceti no sería un texto fijo que las civilizaciones futuras heredarían,
sin poder modificar, desde la distancia. Sería un proceso vivo, un diálogo continuo, una conversación que nunca termina, porque las civilizaciones nunca dejan de cambiar. Al-Rashid, ya centenario, gracias a los avances médicos compartidos en la red, lo llamó la constitución que respira con los tiempos, a los Vreth. Cuando estudiaron el mecanismo, enviaron un mensaje al Consejo que se convirtió en uno de los más citados de la historia. Decían: hemos gobernado 5000 años, con documentos fijos. Ustedes proponen gobernar con conversación perpetua. Son más valientes. A la humanidad lo leyó, y alguien en el Consejo respondió, sin consultar a nadie, con 5 palabras que resumían 240 años o más tercos. Es lo mismo. Los Vreth tardaron una semana en formular una respuesta. Luego, enviaron Ansim. Probablemente lo mismo. Dale like a ese intercambio diplomático. Suscríbete si quieres seguir recibiendo esta clase de épica, sin filtros ni límites, para el año 2500. La humanidad llevaba 313 años en las estrellas y 256 desde el contrato vergonzoso. 3 siglos de historia estelar. Más de 2 siglos de resistencia, liberación y construcción de algo nuevo en los bordes del cosmos. La Tierra seguía existiendo, todavía verde en partes, todavía azul en otras, todavía el hogar natal de una especie que había crecido, pero no era ya el centro del mundo humano. Era el origen, el lugar del que procedían, pero al que solo algunos elegían regresar. La humanidad se había convertido en algo que ningún xenólogo del año 2187 habría podido predecir con sus modelos más optimistas. No un imperio, no una federación, no una potencia militar dominante. Algo más difícil de categorizar. Y por eso, más interesante, era una red de redes. Una conversación de conversaciones, un tejido de vínculos voluntarios entre seres que habían elegido conectarse. Y en el centro de ese tejido, no como un nodo de control, sino como una memoria compartida, estaban los 240 años. La historia que todos los niños de la red aprendían, sin importar su especie, porque era la historia que explicaba por qué existían, no como advertencia sobre los Vreth. Los Vreth habían dejado de ser el villano del relato hacía mucho tiempo ya en la historia, sino como explicación de lo que es posible cuando seres que fueron sometidos eligen, con paciencia y organización y terquedad infinita, construir algo diferente a lo que les fue impuesto. Cuando la víctima se niega a aprender del opresor las herramientas de la opresión, cuando, en cambio, aprende del opresor lo que no hay que ser, y construye el negativo de esa imagen como su propio futuro libre. Comparte esta historia con alguien que la necesite hoy. A veces una historia es exactamente lo que cambia la perspectiva de alguien. Sofía Braga, ya anciana, en el año 2495, dio su última conferencia pública en la estación de Tau Ceti. Ante miles de asistentes, no habló de política, no habló de la Carta An, no habló de los Serith, ni de los 53 mundos de la red en el cosmos. Habló de ese momento en su nave, sola, rodeada de 100 naves de observación cerrada, cuando tomó la decisión de compartir la historia. No estaba en el protocolo. Dijo con la voz de alguien que ha vivido mucho, y no le queda nada que demostrar ante nadie. El protocolo decía matemáticas y música. Nadie me había dicho que transmitiera los 240 años como presentación, pero pensé en sí. Llego ante desconocidos con solo lo que soy capaz de hacer. Me ven como capacidad, me miden como herramienta, si llego con lo que he sufrido y lo que aprendí del sufrimiento. Me ven como historia, me encuentran como ser que también ha vivido. Y quería que los Serith me encontraran, no que me evaluaran. Hay una diferencia enorme entre ser evaluado y ser encontrado. El silencio que siguió a esas palabras duró 30 segundos completos. En una sala de miles de personas, 30 segundos es eternidad.
Luego alguien aplaudió, al y otro, an y otro. No el aplauso entusiasta de una multitud emocionada, sino el aplauso lento del reconocimiento. El aplauso de personas que han escuchado algo que ya sabían, pero que nunca habían oído. Dicho con exactamente esas palabras precisas, Braga bajó del podio y no respondió preguntas. No porque fuera arrogante, sino porque sabía que la charla se había completado sola. Murió 4 años después, en el año 2499, en la misma estación de Próxima Centauri, ve donde había nacido así, a 91 años. Su obituario, en los archivos de la red, decía, simplemente en comandante, Sofía Bragán, la que llegó con historia. En vez de con poder, andale like, por Sofía Bragán, por todas las personas que eligen ser encontradas, en vez de simplemente, evaluadas, por los demás. El año 2500 fue declarado año de memoria en toda la red. No celebración, an memoria hay. Diferencia, y la red entendía la diferencia. En cada mundo miembro, en cada colonia humana y en cada planeta aliado, hubo un momento de silencio, a la hora acordada en común. 4 minutos de silencio. El número elegido porque 4 era el número de generaciones que habían vivido bajo el yugo. Red. 4 generaciones de seres humanos que habían nacido, vivido y muerto, sin ver la libertad que sus descendientes recibirían. 4 generaciones que nunca supieron que sus pequeños actos de resistencia, sus cosechas escondidas, sus mentiras necesarias, sus hijos enseñados a callar ante los auditores, sus noches calculando lo que los señores calculaban en todas las estaciones. Eran los ladrillos invisibles de algo que duraría más que ellos, que sus hijos, que sus nietos, que cualquier breath que respirara. En Nueva Andalucía, durante esos 4 minutos, el nieto de Diego Salazar, que ahora tenía 10 años y se llamaba también Donovan, miró los campos verdes que se extendían hasta donde la vista alcanzaba bajo el sol. Amarillo de Gliss 667C, y preguntó en susurro, ¿quiénes eran los que escondían las cosechas, papá? Su padre lo miró con esa mezcla de amor y peso que tienen los padres que saben. Eran gente normal, respondió, agricultores en ingenieros, historiadores, abogados, personas que un día decidieron no rendirse más. ¿Y por qué no se rindieron?, preguntó el pequeño Donovan, con esa lógica directa que solo tienen los niños de 10 años libres. Porque tenían hijos, dijo el padre simplemente. Y los hijos merecen un mundo mejor que el que recibieron sus padres antes de ellos en él. Pequeño Donovan asintió como si eso fuera suficiente explicación. Y era suficiente. Era toda la explicación que hacía falta. Suscríbete si quieres seguir recibiendo historias que te recuerdan por qué vale la pena hacer las cosas difíciles en la vida en el mismo momento. En un planeta, Breath, de nombre impronunciable para las gargantas humanas, un académico joven estudiaba archivos. Era el nieto del asistente de Keth Farron, el que había llevado el diario del anciano ante el Alto Consejo en el momento crucial. Se llamaba Borenset, en honor al archivista que había sido la única voz de advertencia que nadie en el Alto Consejo había escuchado. Borenset estaba escribiendo su tesis doctoral sobre la psicología de la arrogancia institucional en civilizaciones en declive. Usaba como caso de estudio central la historia Breath, con la humanidad, no con vergüenza, con la honestidad del que aprende en serio. Nuestro error no fue subestimar la inteligencia humana, escribía Boron, Seth con la precisión que caracterizaba a los buenos académicos. Fue subestimar su memoria. Los humanos recuerdan el dolor de manera diferente a nosotros. Lo convierten en combustible persistente. Nosotros procesamos el dolor y lo archivamos. Los humanos lo procesan y lo integran. Lo llevan consigo como herramienta de uso diario. Por eso, 240 años no los agotaron. Cada generación recibía el dolor de la anterior como herencia y motivación activa. Y cada generación lo convertía en algo nuevo. En un reactor mejor, en un túnel más hondo, en un argumento legal más afilado. Nunca fue una guerra.
Fue una transmisión de propósito de padres a hijos, durante 2 siglos y medio sin pausa, y nosotros, que medíamos el poder en flota, y en toneladas de tributo, y en años de tecnología acumulada, no teníamos esa métrica, no medíamos el propósito, no sabíamos cómo medirlo. Quizás ninguna métrica puede capturarlo. Y eso es, exactamente, el punto final. La tesis de Vorontseth ganó el premio académico más alto del sistema. Red, en el año 2501, fue traducida a 20 idiomas de la red. En los humanos que la leyeron, se dividieron entre los que se sintieron orgullosos y los que se sintieron incómodos con la objetividad. Lena Osei, que para entonces tenía 80 años, pero seguía siendo la voz moral más escuchada de la humanidad en los debates públicos, escribió una respuesta corta al ensayo de Vorontseth, que circuló ampliamente por todos los canales de la red, sin ser solicitada. Decían: él nos ha estudiado mejor de lo que nosotros mismos nos estudiamos a veces. Eso es lo que hace la honestidad académica, que nos veamos más claramente a través de los ojos del que fue nuestro opresor, y ahora es nuestro lector más atento e imparcial. Quizás esa es la forma más extraña y más hermosa de reconciliación que puede existir entre civilizaciones con historia tan pesada. No el olvido, no la celebración, sino que el descendiente del que nos sometió entienda exactamente por qué no pudieron someternos. Dalilaki, por Lena Osei, por Vorontseth, por la idea de que entenderse mutuamente es la victoria más duradera que existe. Y así, en el año 2501, la historia que comenzó con un contrato vergonzoso en el año 2187, llegaba a un punto donde las narrativas se disuelven a un final. Las historias de civilizaciones no tienen finales, tienen momentos donde el narrador decide dejar de narrar, por ahora. Y este es uno de esos momentos. Cuando la humanidad, 53 civilizaciones, un proceso constitucional vivo y respirando, y un académico Vreth, que entiende mejor que nadie lo que ocurrió, coexisten en un universo que sigue siendo frío y vasto e indiferente, pero que, en un rincón pequeño de una galaxia espiral ordinaria, contiene algo que el universo no había visto antes en su larga vida. Una red de mundos que eligieron relacionarse sin dominación. No porque fuera fácil, no porque todos estuvieran de acuerdo en todo, sino porque los que la fundaron habían aprendido, con el cuerpo y con el hambre, y con los hijos, que no podían alimentar bien, lo que cuesta no tenerla. Y esa enseñanza, grabada en el ADN cultural de cada civilización, miembro con diferente biología y mente, era suficientemente poderosa para mantener la conversación viva cuando los argumentos se agotaban y las paciencias se erosionaban. Esa es la herencia de los 240 años han, no la victoria sobre los Bresh. Esa fue solo la condición necesaria para llegar. La herencia real es la comprensión de que la libertad no es un estado que se alcanza. Es una práctica que se elige cada día nuevo, que cada generación tiene que elegirla de nuevo, con la información de las que vinieron antes, pero con sus propias manos presentes. Que los túneles que Reyes diseñó no eran solo para esconder cosechas, eran para enseñar que lo imposible tiene arquitectura posible. Que los argumentos que Salazar preparó no eran solo para un comandante en Nueva Andalucía, eran para todo el que alguna vez se rindía. Que el plan de Osei no era solo para liberar a la humanidad, era para demostrar que el tiempo no es el enemigo de la determinación. Que el acuerdo de 4 párrafos de Braga no era solo para los Serif, era para recordar que la confianza es posible entre extraños, y que la tesis de Vorontseth no era solo para las academias Vregi, era para demostrar que la honestidad cruza cualquier frontera. Eso es lo que forjaron los señores en 240 años de cortes silenciosos y almacenes ocultos y preguntas terrenales. No solo su propia libertad, la prueba de que la libertad puede ser forjada. Y esa prueba es la herencia más valiosa de todas. Suscríbete,
Comparte esta historia completa. Dale like si estos 240 años te dejaron algo que llevar contigo. Porque algún día, en algún mundo que todavía no conocemos, en alguna civilización que todavía no ha hecho contacto con la red, habrá un ser que mira las estrellas desde un campo que no es suyo, con el hambre del tributo en el estómago y la rabia en el pecho, y se hará la misma pregunta que Donovan Reyes se hizo en aquella estación minera, en el año 2203, de la humanidad terrestre. Y en algún canal, en algún archivo, en alguna transmisión que viaja a la velocidad de la luz, a través del espacio frío y oscuro, estará esta historia esperándolo, para decirle que no está solo, para decirle que se puede, para decirle, nosotros, también, esas dos palabras, las más poderosas del universo conocido, y por conocer a nosotros, también en yo, también, tú también puedes. Esa es la cosecha final de los señores, la que ningún Fred pudo tomar, porque viaja en el idioma que no tiene nombre ni fronteras, el idioma del todavía no nos rendimos, el idioma de la humanidad, el idioma de todo ser que elige mañana, sobre hoy, siempre, en fin de la historia, el principio de lo que viene después, es tuyo. Dale like, suscríbete, comparte con quien necesite escuchar hoy que la resistencia tiene arquitectura y el futuro tiene forma.